Esta historia que escucharán nos remonta a febrero de 1979 y nos introduce en la vida de una mujer que era víctima de violencia de género y que, cansada de este tipo de flagelos, decidió finalmente matar a su agresor. En un principio tal vez lo maquinó muchas veces, porque en aquel entonces, antes de que pasara este hecho lamentable, ella no era una criminal, sino más bien una víctima del sometimiento y del desprecio mismo de su marido. Pasaron casi 20 años estando en pareja, pero su vida en sí no cambió demasiado, porque el escenario siempre era el mismo. Él llegaba borracho, se cansaba por algún motivo de algo y empezaba a repartir golpes a todos los miembros de la familia. Ella, por su parte, era una mujer sumisa que recibía los golpes y hacía todo lo que este sujeto le ordenaba. Pero una noche, cuando su marido estaba durmiendo y el silencio se apoderó de la casa, comenzaron a pasarle ideas por la cabeza. Alguno tal vez diría que son ideas macabras, de que podía deshacerse de él. Y de esta manera iba a terminar con todos los males que le venían aquejando hace tiempo. Por eso caminó hasta el fondo, agarró un hacha y regresó sigilosamente a la habitación. Paso por paso, procurando que nadie se diera cuenta, y cuando lo tuvo enfrente, atacó sin piedad a ese hombre que la golpeaba. Aún así, tuvo miedo de que esta persona se levantara y por eso decidió buscar la complicidad de uno de sus hijos. Cuando fue a levantarlo, le dijo que ya era el momento de asesinar a su padre. El chico relató que esa noche del martes 6 de febrero de 1979 llegó y vio que su padre estaba sentado como siempre al lado de la radio y con una botella de vino. Su madre, en tanto, estaba llorando porque otra vez la habían golpeado. Más tarde la mujer preparó la cena y Gómez le arrojó la comida porque, según él, la carne no estaba bien cocida, declaró el joven en la causa. De esta manera, la mujer y los chicos se fueron a dormir, procurando no hacer enfadar más a este violento y detestable hombre. Pero al rato, el hombre se enfureció de nuevo y fue y los levantó. Obligó a Marta Justina Ponte y al jovencito a que se levantaran de sus camas y se pusieran a derretir grasa a esa hora de la madrugada. Y mientras esto pasaba, le propinaba golpes a su mujer e insultos a su hijo. Más tarde el chico volvió a la cama, mientras que su madre se quedó con Gómez esperando hasta que éste se fuera a dormir. Fue en esos instantes que ella empezó a maquinar, tal vez, un mundo mejor sin la existencia de su marido. Y así se acordó de las penurias que le hacían pasar, de los años de maltratos, y vio que su vida así no tenía mucho futuro. Por eso tuvo un rapto de tanto odio contenido y de locura que todo se precipitó de la manera menos pensada. De un segundo al otro, caminó hasta el patio de la casa, alzó un hacha y regresó a la pieza donde Gómez roncaba inmutable. Cuando por fin lo tuvo enfrente, esos años de bronca, de dolor y de angustia comenzaron a tomar cada vez más fuerza, y la idea de hacerse un mundo mejor sin la vida de su marido se hizo realidad con los 2 hachazos que le propinó. Tan fuerte le pegó que directamente lo tiró de la cama. Ella lo confesó.
Si se despertaba por esas casualidades, el tipo me mataba. Marta Justina Ponte sabía que cualquiera de sus hijos hubiese hecho lo mismo. Por eso buscó complicidad y fue a levantar a su hijo mayor, al de 15 años. Lo sacó de la cama y le dijo que era la oportunidad de matar a su padre. De hecho, le pidió que agarrara una barreta de hierro y lo acompañara a su pieza. A esa altura, Gómez ya permanecía en el piso, todo ensangrentado. Ahí ella le propinó otros 2 golpes con la parte del ojo del hacha para rematarlo. Y su hijo, con toda la bronca en la mirada, le lanzó la última estocada con un barretazo en la cabeza para asegurarse. Los otros 2 hijos dormían y nadie debía saber lo que había pasado. Por eso Marta Justina Ponte pidió al adolescente que cavara un pozo en el patio afuera de la casa. En ese momento ya era la madrugada del miércoles 7 de febrero. Ambos cargaron el cadáver y lo depositaron en una pequeña zanja y lo cubrieron de tierra. Ella limpió la sangre, lavó las sábanas y se fue a dormir pensando en lo que había pasado. Tal vez en su mente por fin llegó la idea de que era una mujer libre y que ya nadie la iba a golpear. Porque arrepentida no estaba. Es más, apostó a guardar el secreto y a esperar que el tiempo transcurriera sin ni siquiera hablar del tema. Este evento, al cual hacíamos una breve introducción, sucedió la noche del 6 de febrero de 1979 en un rancho de adobe en la coqueta calle del Bono, en Desamparados. Y fue el peor secreto guardado entre Marta Justina Ponce y su hijo de 15 años. Porque juntos intentaron ocultar el crimen, enterrando el cadáver de Américo Daniel Gómez en el fondo de la propiedad. Pero como tarde o temprano todo de alguna manera se sabe, casi un mes después, la policía allanó la vivienda y dio con el cuerpo putrefacto de aquel changarín. Así como se descubrió este asesinato, también la policía se enteró del calvario o el infierno que vivían en esa vivienda. Digamos que tal vez Américo Daniel Gómez, un hombre de 47 años, de profesión changarín, era la víctima y el victimario al mismo tiempo. Incluso los diarios de aquel entonces señalaron que en otra oportunidad Daniel Gómez había matado a otro hombre a cuchillazos en una pelea. Era un tipo totalmente difícil de llevar, violento de por sí y viciado por el vino. En tanto que Marta Justina Ponte, de 36 años, lo había conocido en el año 60 en las cuadrillas de cosecha en Caucete. Y todavía no cumplía la mayoría de edad cuando se enamoró de Gómez. Gómez, por su parte, era un hombre que estaba casado, pero decidió abandonar a su primer mujer y formar una nueva familia con Marta Justina Ponte, con quien después tuvo 3 hijos. Este sujeto del cual hablamos, de apellido Gómez, hacía changas como pintor en los talleres de autos, pero no tenía un trabajo fijo y la mayoría de las veces mantenía su vicio con la plata que conseguía Marta, que limpiaba casas y cocinaba en las casas familiares. Aunque en una que otra ocasión también le quitaba el dinero a su hijo de 15 años, que realizaba algunas tareas de jardinería para aportar algo de dinero en el hogar. Una vida de penurias y de maltratos. Pero esto no era realmente lo que más atormentaba a esta familia, sino más bien todos esos maltratos y golpizas que se repetían casi a diario.
Marta Justina Ponte declaró en la causa que su marido se embriagaba seguido y que la humillaba y la maltrataba con toda clase de insultos. Incluso tildaba de prostituta a su hija mayor y a su propia esposa y golpeaba a todos los miembros de la familia por igual. El propio hijo mayor confirmó esto y contó que todos le tenían miedo a su padre dentro de la casa. Con el correr de los días, empezó a percibirse un fuerte olor que venía del fondo. Y es que habían enterrado el cuerpo a no más de medio metro de profundidad. De esta manera, lo que hicieron fue cavar otro pozo más profundo al lado del gallinero y lo sepultaron allí. Pero tal vez lo que no calculó esta mujer fue que los familiares causeteros de Gómez iban a empezar a preguntar por él. Por eso Marta Justina Ponte quiso anticiparse y se presentó en la seccional cuarta para denunciar la desaparición de su concubino, aduciendo que no lo veía desde que éste salió a cobrar un dinero por unas changas que había realizado. Los padres de Gómez insistieron y también fueron a la policía para dejar en claro que temían que algo malo hubiese sucedido. Las sospechas por entonces comenzaron a crecer y a seguir creciendo como si fuera una gran bola de mentiras. Hasta que un día la arrinconaron a preguntas y ella no pudo seguir sosteniendo la mentira. Fue la noche del miércoles 28 de febrero de 1979, cuando los policías de la Brigada de Investigaciones, bajo las órdenes del por entonces juez del crimen Arturo Beller Frau, allanaron la casa de Calle del Bono. Fueron directo al fondo. Comenzaron a mirar, a ver a dónde removían y decidieron remover la tierra que estaba al lado del gallinero. Fue así que apareció el cadáver putrefacto de Américo Gómez. Después de esto, Marta Justina Ponte no le quedó más remedio que confesar el asesinato y se autoincriminó como principal responsable. Pero en su defensa, contó su sufrimiento y todas las penurias que pasaba al lado de Gómez. El que no podía, tal vez, decir mucho era su hijo, que solo era un chico que actuó instigado por su madre. La realidad de este jovencito fue que lo internaron en el Instituto Nazario Benavides, mientras que su madre fue presa a la antigua Alcaldía de Mujeres. Más adelante, ambos fueron llevados a juicio en junio de 1980. La defensa hizo lo imposible para que encuadraran este asesinato como cometido en estado de emoción violenta. Esto último fue rechazado por el juez José Luis García Castrillón, que en aquel entonces condenó a la mujer a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por vínculo y por alevosía. En tanto que al adolescente lo sentenciaron a cumplir 6 años de cárcel por ser autor de homicidio por el vínculo. Pero esto fue atenuado por circunstancias extraordinarias y por su condición de menor de edad. En cuanto a lo que hizo Marta Justina Ponte, de asesinar al hombre que la maltrataba y que la hostigaba durante años, eso tal vez quede en consideración de los oyentes de este programa.